Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes con Nicole Rodríguez, que dedicaremos a examinar las maravillosas noticias que nos ofrece el mundo y el país para alegría de grandes y chicos. Y voy a iniciar el programa recordándoles que el jueves hay flamenco en la Casa del Jamón. No olviden que hay que reservar mesa para estar cómodo, comer echado para atrás, pero si ya están todas reservadas, cuando usted se acuerde de llamar, puede ir igual. Hay una barra donde uno se instala y se hace fuerte, se atrinchera en la barra con unos tragos y puede ver este espectáculo fantástico que es el flamenco con grupos muy talentosos de artistas, como lo reconoció, me contaban un español que estuvo el viernes, un español que conoce el asunto, un hombre de Andalucía, de Jerez, la capital del flamenco, que estaba enloquecido con el conjunto nuestro, no podía creer que eran chilenos, pero así es la cosa. Tenemos gente talentosa en este país, afortunadamente. Eso es una cosa. Y la segunda, en mi sitio elvillegas.cl/tienda están mis libros. Hicimos una reimpresión chiquitita, pero ahí están agrupados algunos en paquetes grandes, como de 4 libros, como Tsunami, Insurrección, Revolución y Debut y Despedida, que tienen que ver con el ciclo político de este país los últimos 15 años. Pero están otros libros míos también, momentos musicales en yo menor, yo sostenido menor, y otros libros míos están ahí disponibles en grupo o de a uno, usted verá, se están yendo bastante rápido, así que si está interesado, échese una miradita. Yo creo que debemos partir el programa, Nicole, recordando que hoy para nosotros y ayer para ustedes se cumple un año del atentado más brutal que se haya conocido en los últimos muchas décadas. O sea, tendríamos que remontarnos a la época, a las peores épocas del nazismo en Alemania, pero ni siquiera los nazis quemaban guaguas. O sea, estos tipos sobrepasaron toda medida. Entraron grupos de guerrilleros de Hamas. Ahí muy fácil, todo está cerca, ¿eh? Cruzaron la frontera, digamos, entre la Franja de Gaza y Israel, se metieron en una serie de kibutz y mataron gente, quemaron, decapitaron, destriparon, violaron, raptaron. Estamos hablando de 1.400, 1.500 personas. Fue una cosa atroz. Y ahí partió una guerra que es muy cruel como todas las guerras. Yo no sé si a ti te parece un poco absurdo, Nicole, pero a mí me lo parece cuando aparecen funcionarios de distintas instituciones o periodistas y hablan de la crisis humanitaria, como si la guerra en sí misma no fuera una crisis humanitaria global y total. No conozco guerras donde no haya crisis humanitaria en primer lugar, porque decir que hay una crisis humanitaria significa que la guerra podría ser sin crisis humanitaria. ¿Tú puedes entender ese raciocinio? Yo no lo entiendo. Hay varios Obviamente, raciocinios, perdón, sí. no, te decía, obviamente que lo que está pasando ahora en el Líbano, en que los israelitas están bombardeando lugares donde se fondean los Hezbollah y se fondean en medio de los civiles justamente, obviamente que mueren civiles, pierden su residencia, es una tragedia, sin duda. Bueno, eso es la guerra, es una tragedia. Es una tragedia donde mueren no solo los soldados, sino que hoy en día los civiles, especialmente si los soldados de Hezbollah tienen sus cohetes y sus armas en medio de los civiles, en medio de los civiles. Entonces, claro que hay muertos y claro que hay gente hay niños y pasan cosas horribles. Esa es la guerra, esa es la guerra. Y la guerra va a seguir y está creciendo, como dije que iba a ocurrir, y va a seguir creciendo, va a seguir aumentando y eventualmente va a llegar a Irán, que ha estado detrás de todo esto, todos estos clérigos ocultos, no tan ocultos ya, financiando y armando a esta gente, están detrás de todo esto y les va a llegar a ellos también, tarde o temprano, más temprano que tarde, diría yo. Eso es el panorama que tenemos en este momento en Medio Oriente, Nicole. Claro, hay varias cosas absurdas. Uno leyendo hoy día varios análisis con respecto al aniversario de este atentado brutal de Hamas a Israel. Algunos analistas acá en Chile también hablando de que esto puede ser un polvorín para el Medio Oriente, si el Medio Oriente ya es un polvorín, ya hay una expansión de la guerra hace muchos años. ¿Qué es lo que es Siria? Por Dios, si en Siria hubo un número récord de personas refugiadas y exiliadas, ¿qué ha sido el Líbano? ¿Qué producto de la arremetida de grupos musulmanes radicales han expulsado prácticamente a la población
cristiana, que era mayoría en el Líbano, y donde se estableció un gobierno tripartito que no ha funcionado entre musulmanes, chiitas, sunitas y además entre cristianos. Es decir, todo este análisis que dicen, cuidado, cuidado, que se puede expandir, pero si el Medio Oriente hace mucho rato que es un polvorín, pero refiriéndome concretamente a lo que ocurrió ese 7 de octubre, yo creo que vale la pena, Fernando, es preguntarse de qué se trata esta guerra, qué pasó. Y lo digo porque leyendo también cartas al director, donde en Chile se suele preguntar a la presidenta de la comunidad judía y se le suele preguntar al presidente de la comunidad palestina como si fuera un tema de suma cero, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Y me ha llamado la atención las declaraciones del presidente de la comunidad palestina en Chile, porque habla sobre el Estado palestino, habla sobre los palestinos, critica a Israel, también siempre levantan estas palabras, el genocidio. ¿Qué tiene que ver? Y si lo tiene que ver, entonces estamos mal con la causa palestina. ¿Qué tiene que ver el grupo terrorista financiado por Irán y manejado por Irán? Un grupo terrorista chiita que se tomó Gaza, por lo demás. Acuérdense que en Gaza hubo elecciones. Gaza fue un... Me voy a ir un poquito atrás, pero lo voy a decir rápido. Gaza fue un territorio que fue conquistado por Israel, producto de la guerra, que después se devolvió y donde se le devolvió a la Autoridad Nacional Palestina. Luego se celebraron elecciones, me estoy saltando cosas, pero lo voy a decir, no es el punto de este análisis. Y en las elecciones el grupo de Hamas se tomó las elecciones y se tomó el territorio. ¿Qué tiene que ver el atentado de Hamas, el atentado brutal, como tú lo has descrito, Fernando, de 1.500 personas, no solamente en Kibutz, acuérdense del Festival de Música, Sí, sí. donde habían jóvenes de todo el mundo? En fin, ¿qué tiene que ver eso con la reivindicación del Estado palestino? Porque si lo tiene que ver, entonces no corresponde que a través del terrorismo reivindiquen el Estado de Palestina, ¿no es cierto? Entonces, acá se hace un juego de suma cero en Chile y se suele pensar que todo tiene que ver con esa causa palestina, con esa confusa causa palestina y que tiene que ver con ponerse de acuerdo entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Así se simplifica. Y no tiene nada que ver lo que está ocurriendo, producto del 7 de octubre, con la causa palestina, porque jamás no trabaja para la Autoridad Nacional Palestina. En general, leyendo ahora también las respuestas de este 7 de octubre, en Chile se suele pensar, en algunas partes del mundo también, como este grupo homogéneo de palestinos unidos por sangre y territorio, que entrarían en esta reivindicación de ese territorio. Ellos ya tienen Cisjordania, pero una parte más, que era una parte de Jerusalén, donde si se le entrega, o sea, Israel lo entrega, todo sería flor y todo sería miel en el Medio Oriente, cuando ni siquiera la propia causa palestina es una causa homogénea. Solo con ver la reacción del 7 de octubre uno puede concluir, bueno, ¿de qué se trata entonces la causa palestina si es que lo quieren resumir a eso? Entonces, por eso la pregunta, Fernando, ¿qué es lo que ocurrió? ¿De qué se trata esta guerra? ¿En qué estamos a un año en que la guerra se expandió y que no tiene por dónde terminar por el momento? Lo que ocurrió ese 7 de octubre, de una manera superficial, me parece, es tratar de reducirlo a esta tradicional guerra entre Israel y la causa palestina. Esto, en el fondo, no tiene que ver con eso, tiene que ver de una manera superficial, pero tiene que ver más bien con una guerra religiosa, política religiosa liderada por Irán, cuyo objetivo es primero eliminar a Israel, que le molesta que esté en el Medio Oriente porque Irán ha ganado territorio, no de una manera explícita, evidentemente, no con la bandera de Irán, pero conquistándose esa parte del norte de la frontera de Israel con el Líbano, donde Irán controla a Hezbollah, o no lo controla, digamos que lo financia, donde Irán logró penetrar Gaza a través de Hamas y donde además ha logrado penetrar a Yemen a través de los hutíes. Esto es una guerra político-religiosa donde ese objetivo de Irán es acabar con Israel, es acabar con los valores de Occidente, quizás liderado o interpretado o reflejado en Estados Unidos, que es su principal archienemigo, y a la vez terminar con los valores judeos cristianos que van en contra de ese radicalismo islámico que propicia y que quiere establecer Irán. Ese radicalismo islámico que no puede convivir con los valores de Occidente porque es absoluto, es totalitario, y eso es lo que ocurre también al interior del
el territorio iraní con sus mandamases. Eso por un lado, esa es la guerra que se está librando. Pero dos, y que fue una consecuencia, Fernando, creo que lo comentamos varias veces en el programa, es cómo resurgió. No estaba muerto porque nunca lo está, pero estaba ahí, debajo de la alfombra, estaba ahí, siempre está como vibrando, como los malos olores y que de repente hay un hoyo y sale el mal olor. Es el antisemitismo global, un antisemitismo que en general producto de la defensa de las minorías, producto de los derechos humanos, producto de una serie de quizás avances, si lo quieren poner así, de la humanidad, se había pensado, algunos ilusamente pensado que había terminado. Bueno, en 2 días, después que pasó el momento de horror del 7 de octubre, después que se supo la manera en que mataron a personas no solo judías, sino que acribillaron, quemaron, descuartizaron, hicieron una barbarie. Bueno, después de eso, solo duró 2 o 3 días el horror y luego resurge con muchísima fuerza el antisemitismo global a través de esa hipocresía de los movimientos sociales y de las causas amparado por el hecho de levantar la causa palestina o por justificar esa barbarie producto de que todavía no existe oficialmente una causa palestina. Me parece que esas son las dos grandes aristas que podríamos hoy recordar y mencionar a un año del 7 de octubre. Ok, voy a comentar eso que tú has dicho después de recordarle, estimados amigos, algunos de nuestros sponsors que hacen posible este programa. Parto con C y G Consultores, que están a disposición de aquellos que son ejecutivos o participan de algún modo en estas iniciativas de educación privada subvencionada y que tienen que someterse a las exigencias de la ley de ser propietarios del local donde funcionan. Está todo reglamentado, los tiempos, los plazos, donde se piden los créditos, el aval de Corfo. Ese trámite es largo. Si usted lo hace por su cuenta, les va a tomar más de 2 años. Si lo hacen con C y G Consultores, la mitad. Así es. Hay 24 instituciones de este tipo que ya se acogieron a los servicios, que hicieron uso a los servicios de C y G y que sacaron sus asuntos en la mitad del tiempo y ya recibieron los créditos, están funcionando perfectamente bien. C y G Consultores. Continúo con la inteligencia artificial, que es aún más inteligente que nosotros aquí. Kame ERP, un software para empresas, para manejar todos los aspectos de una empresa, contables, pagos de sueldo, control de stock, todo, 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 todo. Tiene un módulo de inteligencia artificial, usted puede estar en paz, no se le va a olvidar a esta inteligencia artificial nada, no se va a distraer, no se va a quedar dormida y su empresa va a funcionar al 100%. Kame ERP. Muy accesible y fácil de aprender además, ¿no? El uso de este software. Sigo con Lomas de Millaray, un sitio precioso. Es un proyecto inmobiliario que está operando hace ya un par de años, diría yo. Eran un número importante de parcelas, quedan todavía algunas. Son muy bonitas, están en la región más linda de Chile. Ustedes están viendo una foto, tienen agua, ya tienen agua cada parcela. Tienen electricidad soterrada, tienen fibra óptica, llegar a instalar su casa y va a tener todos esos servicios. Están a 5 minutos de la comuna de Los Muermos, donde hay supermercado y todo lo que usted necesite, y a solo media hora del aeropuerto de Puerto Montt, o sea, del aeropuerto, que es lo que usted probablemente va a tener que usar más si vive allá. Y en relación a esto, no, está el arquitecto Diego Sándor, que vive por allá, que ha construido varias casas que está en este mismo momento lo están solicitando para otras cosas. El hombre tiene diseños muy bonitos, no solo de la fachada de la casa, de la estructura general, sino que del interior, que es donde uno vive. Uno no vive en el techo de la casa, los vampiros nomás, uno vive adentro. Y miren ustedes la foto de este muro, con eso les señalo todo, miren cómo lo diseñó. Él además se mete en la obra de principio a fin, no está simplemente diseñando en un papel y entregando a los constructores, sino que se mete en la obra desde el primer día hasta el último. Entrega una obra realmente estupenda, preciosa. Yo las conozco, por eso que hablo con toda tranquilidad de esto. Arquitecto Diego Sándor lo ubican en esta dirección email que está a mi derecha. Y termino con estas linternitas. Voy a mostrarles ahora otra vez este lapicero, que es un lapicero. Uno le mueve aquí y sale la punta para escribir. Tiene una punta endurecida que permite romper cualquier cosa si es necesario. Un vidrio de un auto, por ejemplo, usted se quedó atrapado. Y tiene una linterna
súper potente que tiene varias intensidades. Fíjense ustedes, una cosa tan chiquitita, tiene 18 metros de alcance. O sea, una linterna que usted lleva en el bolsillo. Fantástico. Solo la va a encontrar en torch.cl. Bueno, comentando lo que dice Nicole, solamente un par de cosas les voy a decir. Primero que una cosa es el origen de una guerra y otra cosa son los motivos por los cuales continúa la guerra, que se van complicando. El origen es discutible, tiene que ver con toda la historia de Medio Oriente, con la historia de la formación del Estado judío, con las poblaciones que vivían en territorio, quienes se quisieron ir, quienes se quedaron, todo lo que ocurrió en el año 47, 48 y siguiente. Ese es el origen del problema. No existía un pueblo palestino, no existía ni siquiera el concepto palestino. Existía gente, árabes básicamente, pero habían judíos, también habían cristianos, que vivían en lo que eran provincias del Imperio Turco, que luego fueron parte de los mandatos de Inglaterra y de Francia. No existía un Estado palestino, no existía un pueblo palestino. Yo no digo que no sea plausible la existencia ahora de un pueblo palestino, porque los pueblos se crean en un proceso, no parten de un origen. Pero, dejando eso de lado, los motivos ahora son mucho más complejos, ya los ha mencionado Nicole. Hay elementos religiosos, políticos, los enrabiamientos causados por los eventos de todos los años previos de guerra, las tragedias que se han producido para lado y lado, los odios mutuos que se van multiplicando en la medida que interactúan unos con otros, la intervención de Irán, que no estaba metido en este cuento al principio en absoluto. Irán prácticamente no estaba en otra, tenía otro gobierno, no existían los clérigos. Bueno, era un mundo distinto. Los motivos se van complicando en todas las guerras y se convierten en algo tremendo. Ahora, el Islam en general como religión es una religión y es un hecho histórico, no una opinión mía, que partió con la conquista y la guerra, la yihad. Vean ustedes a Mahoma, vean ustedes el primer siglo del Islam. Muere Mahoma, viene un sucesor, un califa, y empieza la conquista de Persia. Persia no era árabe, no era islámica, tenía otra religión, la religión del Zoroastro, y otros creo habían cristianos también. Era un imperio muy, muy desarrollado, lo conquistaron, lucharon contra los bizantinos, contra el imperio romano de Oriente, invadieron África, llegaron a España, quisieron invadir Francia, pero ahí los derrotó Carlos Martel en la batalla de Poitiers en el año 732 después de Cristo. Es una religión expansiva, conquistadora, como lo fue el cristianismo en su momento, hasta cierto punto. Entonces, es muy complicado el panorama ahora, hay muchas rabias, muchos odios, y detrás, manejando esto, porque financia esto, está Irán, que tienen ambiciones a su vez imperiales ahora, quieren reconstituir el imperio persa, sí, increíble. Bueno, son clérigos. Cualquier persona que sea clérigo de cualquier religión, ustedes podrán comprender que es una persona que vive en la fe, vive en los dogmas. Eso vale para los cristianos, para los judíos, para todo el mundo. Hay judíos extremistas también. Eh, es obvio. Hay cristianos extremistas, o habían, ya no tanto, el cristianismo está bastante diluido. Pero en Islam sí. Entonces es un tema recontra complicado y no se va a resolver ya pacíficamente, está claro. Los judíos llegaron a esa conclusión, los israelitas, digamos, más que los judíos, porque hay también árabes, israelitas, y en fin, pero básicamente son judíos. Llegaron a la conclusión que tienen que llegar hasta el final. Llegaron a la conclusión que si dejan un átomo superviviente de Hamas o de Hezbollah, van a crecer otra vez como un virus, van a expandirse y en un año más o en 2 años más van a repetir el cuento, pero mucho peor, porque la capacidad destructiva de estos grupos ha ido creciendo. Hezbollah es infinitamente más fuerte que los grupos terroristas que hace unos años atrás ponían una bomba en un búho, cosas como esas. Ahora son un ejército, estimado amigo, que usa métodos terroristas y usa métodos militares convencionales, es un ejército. No sé cuánta gente, creo que son 150 o 200 mil militantes. Son muy difíciles de vencer porque se reproducen de nuevo. Es como combatir una enfermedad de virus o una bacteria con un antibiótico. Si usted no termina con la cuestión hasta la última bacteria, va a venir la recaída. Así que estamos en una situación muy extrema. Esto no va a terminar, sino que va a crecer. Se los doy firmado aquí mismo. Lamentablemente es así y va a morir mucha gente. Está muriendo mucha gente. Algunos inocentes, otros no tanto.
otros no tanto. En fin, vivimos tiempos muy catastróficos. Un punto que se me quedó atrás, pero me parece fundamental, recordándolo el 7 de octubre, Fernando, tiene que ver con la respuesta de Occidente. Hubo varios analistas que salieron de las banderas de lucha y de las protestas de las universidades, ¿te acuerdas? Que hablaban que Occidente se está suicidando. Porque con esto de las causas, con esto de levantar estas banderas de minorías, donde todo se confunde, uno dice, bueno, pero ¿quién están defendiendo? ¿Qué tiene que ver la barbarie que cometió Hamas o que comete también Hezbollah en su propio, en el territorio donde está operando, que es en el Líbano? ¿Qué tiene que ver eso con levantar otro tipo de reivindicaciones? Algunos hablaban de esta interseccionalidad donde distintas causas que junta la izquierda y el progresismo, incluso que son contradictorias entre sí, pueden unirse producto de que existe un enemigo en común. Y ese enemigo en común les vino como anillo al dedo, producto del antisemitismo que tuvo que ver con Israel y los judíos. Por eso algunos se preguntaban, que fue muy curioso, ¿cómo es que movimientos LGTB van en la bandera hablando de la causa palestina, mientras jamás lo primero que hace en territorio de Gaza es o expulsarlo, o matarlo, o prohibir? Ellos no prohíben, matan, expulsan o aniquilan, pero o prohibir que alguien pueda ser homosexual, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, esa confusión de Occidente, algunos analistas hablaban del suicidio de Occidente, producto de venderse a las causas, venderse a la billetera del mundo árabe que le llega a Occidente y no entender bien cuáles son los fundamentos que levanta los valores y la cultura de Occidente. Yo creo que también eso es un punto, Fernando, que se me había quedado y que fue sorprendente. Solo a modo de anécdota, tú sabes que yo estuve de viaje y pasé por algunos países europeos, como, tales como Francia y Alemania y otros, pero me voy a quedar con Francia y Alemania. En Alemania en menor grado, pero en Francia, si usted prende los canales, hay más de 10 canales árabes. Usted mira Al Jazeera tiene en todos los idiomas, pero no solamente Al Jazeera, hay un montón de otros canales con otros nombres que están todo el día informando de este conflicto, evidentemente desde el punto de vista no árabe, no el árabe moderado, sino que desde el punto de vista radical del conflicto. Y uno dice, bueno, pero aquí pasa algo. ¿Cómo es que penetró de esta manera? En Inglaterra pasa más o menos lo mismo. ¿Cómo es que los canales han sido todos comprados por estas cadenas que tienen nombres que al final debe haber uno o dos contralores nomás seguramente, o uno o dos financistas que deben venir del mundo árabe radical, chiita principalmente, y algunos grupos terroristas sunitas también, y otros que financian porque les interesa el caos porque salen ganando, quienes venden armas y quienes están en el crimen organizado. Entonces es muy complejo el panorama de lo que se pudo traslucir, se pudo ver después de la chispa que saltó el 7 de octubre. Sí, hay un tema civilizacional acá entre medio muy complejo. Como les he dicho alguna vez, perdonen que se los repita, que estoy trabajando precisamente entre los muchos libros que escribo al mismo tiempo, uno sobre la gran crisis esta que se está viviendo en Occidente, que no es nada novedoso, ¿ah? Las civilizaciones tienen un momento de senilidad en que las nuevas generaciones que van llegando no creen en los principios, al contrario, generalmente las nuevas generaciones están constituidas como toda generación por una mayoría que no le va bien, los losers que llaman los gringos, y entonces hay que patear el tablero. Y para eso sirve la causa o la doctrina que esté a mano. En un momento dado en Alemania fueron los nazis, en otro momento ha sido el marxismo, en otro momento ahora el Islam. Hay muchos europeos que se han convertido al Islam. Yo he visto algunos programas de televisión de Inglaterra, precisamente en que aparecen unas sajonas de ojos azules y con esa cara de caballo que tienen las inglesas, pero convertidas al Islam, porque resulta que sus vidas eran una lata, sus maridos les ponían los cuernos, vivían en esos barrios de esas ciudades espantosas de Inglaterra, donde son todas las casas iguales, pegadas unas con el lado de la otra, con la letrina en el patio, una cosa espantosa, y entonces se convirtieron al Islam. Muchos jóvenes rascas también que no tienen futuro, que no tienen inteligencia, que no tienen nada, se convirtieron al Islam, se convierten en pandilleros. Eso es universal y en algunos momentos es tan grande el número de gente así que empieza a hacer tambalear la estructura no solo social y policial y urbana, sino que la cultura misma.
y los de arriba empiezan a acobardarse y a ceder. Y tú lo habrás visto en Europa, que las autoridades son muy reacias a actuar con vigor y fortaleza, están cagados de susto, tienen miedo de ser tratados de reaccionarios, de fascistas, tienen miedo de que algún día los ataquen a ellos en la calle, estas pandillas. Entonces, no hay resistencia. Aquí lo hemos visto en Chile con el tema de la izquierda, no hay resistencia. Se mueren de susto frente a estos tipos que precisamente porque están adoctrinados tienen más capacidad de acción, son más decididos, son más activos, son más intensos. La gente común es tibiona, es cobardona. Entonces aparece un tipo que cree en algo, que cree que se va a ir al paraíso, que cree en una causa, son más capaces de actuar y de agredir. Y entonces el ser medio común y corriente, que es un cobarde generalmente, se va a rincona o le hace una venia y se trata de pasar colado. Y eso es lo que está pasando en Occidente. Aunque hay algunos grupos que están reaccionando en Europa, en Holanda, en Inglaterra, que quieren echar a los islamistas, pero son una minoría. La mayoría lo único que quieren es esconderse debajo de la cama. Y eso es decadencia. Siempre los grupos extremistas, oye, son por definición con gente más intensa y por eso son como un cuchillo caliente en la mantequilla y tienen éxito. Eso pasa en Occidente. Un suicidio, un suicidio, efectivamente. Oye, y además la saben hacer, ¿ah? Bueno, después cambiamos de tema, pero todos Ah, los sí. canales que comenté con respecto a estos canales árabes en Europa, con presentadoras mujeres. Por supuesto. Presentadoras muy bonitas, mujeres, como para tratar de esconder esto de que finalmente en varios países árabes las mujeres no cuentan con derechos, pero ahí en Europa se presentan con conductoras mujeres, algunas maquilladas, otras incluso con el velo en la cabeza, pero muy maquilladas, muy bonitas, con esta apariencia de normalidad con respecto a las libertades que pueden gozar ellas en sus propios territorios. Evidentemente no son mujeres que vienen allá, sino que son mujeres europeas, árabes europeas, siempre con facciones árabes, pero muy bonita. Entonces, está todo muy bien armado, digamos, para poder presentarse o hacer esa publicidad de lo que significa Es una comedia. el Islam llevado. Es una comedia. El Islam es una religión, perdona lo que voy a decir, todas las religiones para mí, que soy no creyente, son artefactos bastante absurdos, que quieren que les diga. Y hay algunos que son más absurdos que otros. Pero da lo mismo si no son combativos. Lamentablemente hay algunos artefactos que no solo son absurdos, sino que quieren conquistar el mundo. Vean ustedes, escuchen a los clérigos de Irán, si no lo ocultan, ¿ah? Ellos quisieran conquistar el mundo, que todo el mundo estuviéramos en las mañanas así haciendo estas reclinaciones y diciendo Alá Akbar, que es una frase que uno escucha todo el tiempo de labios de la gente de ese sector. Alá Akbar, Alá Akbar. No, yo no voy a decir Alá Akbar, ¿ah? No. Llegado el caso voy a decir Señor Jesucristo, porque por último me desarrollé como cristiano y sigo siendo cristiano aunque no creo en Dios. Así somos algunas personas de raras. Oye, ¿por qué no vamos a Chile ahora? ¿Por qué no venimos a Chile ahora? Muchos temas de Chile. Una mención con respecto a la seguridad, que todos los fines de semana se repiten. 6 homicidios, ¿ah? Sí. Un hombre apuñalado en la cisterna, otro acribillado en Estación Central. En Quinta Normal, una persona fue asesinada a balazo. En La Pintana, en una feria libre, hubo un baleo, una persona muerta. En la madrugada del domingo, o del lunes, mejor dicho, amarraron a un niño de 5 años, a otro de 14, en Pedro Aguirre Cerda, estuvieron varias horas en el domicilio haciendo el asalto. En Maipú, un portonazo, mataron a un caballero de 75 años. Uf. Y Monsalve hace una conferencia de prensa como todos los lunes y estén tranquilos porque va a haber un comité policial. ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¿Ya? Menos mala. Y, y Monsalve más bien como que empieza a relatar lo que ocurrió. Lo mismo que yo les digo, los dice el subsecretario a cargo de la seguridad. Y es como un recuento, ¿me entiendes? Como cuando, ¿te acuerdas para los fines de semana largos que Carabineros hacía un recuento, pero no tiene mucho más que hacer porque las personas ya murieron en accidentes de tránsito? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces Monsalve nos dice, en 4 de estos hechos delictuales, en 4 hubo armas de fuego. Está preocupado de eso ahora, parece. Este, Ya, la otra vez estaba preocupado de ¿cierto? los cuchillos, ahora está preocupado de las armas de fuego.
Sí, y el subsecretario de Prevención del Delito está preocupado de la equidad territorial. Yo en este caso no tengo la estadística, me van a disculpar, pero por los comunas que estoy diciendo fue totalmente inequitativo, esto fue desigual. Pero volviendo a temas más serios con respecto a esto, yo les quiero dar dos porcentajes, dos estadísticas que son súper relevantes con respecto a cómo se está llevando la política de seguridad del gobierno, que debiera ser la política más ¿Cuál importante política? para este gobierno. ¿Cuál política de seguridad? La del comité policial, con la que dicen que van Ah, a, eso, van eso, a eso es una política. están continuando. Acuérdate que en el presupuesto de la nación que van a discutir, están consolidando, eso dijo el presidente, están consolidando las políticas implementadas, que le ha cambiado la vida a los chilenos, Sí, por ¿sí o supuesto. no? Sí, claro. Nos Sí. ha cambiado la vida, sin duda. Nos ha cambiado la vida. Varias cosas. Uno, hay un aumento del 65% de encuentro de cadáveres en el país, para que después no empiezan a hablar de que tiene que ver con la prensa y que la prensa está siempre encima de esto. 65%. 40% de los homicidios en Chile tienen victimario desconocido. ¿Qué significa esto? Y por eso creo que esto refleja bien las escasas herramientas o lo ineficiente que termina siendo la calle sin violencia y todo lo que se ha implementado. Este 40% lo que nos dice es que finalmente no hay herramientas para investigar. Tiene que ver con que agarran ese 40% de homicidio y va a una carpeta y se cierra esa carpeta porque simplemente no tienen idea cómo seguir la trama de ese asesinato. Esa cifra revela que finalmente las políticas son ineficientes. Y mientras esto ocurre, yo quiero darle la vuelta, no darle la vuelta, pero continuar un poquito con respecto a lo que ocurrió el día domingo, el día sábado parece que fue, con respecto a esa visita que hizo Gabriel Boric al encuentro organizado sobre el MIR, donde hubo una especie de conversatorio, no sé qué habrá sido en realidad un conversatorio, no creo, pero hubo una exposición con respecto al MIR del Archivo Nacional con plata de todos los chilenos. Tú lo hablaste en el programa del lunes. Mm. Pero lo que quiero decir es que es incompatible tener un presidente que dice que quiere combatir la violencia y la delincuencia, ir a visitar, hacer un gesto, lo dirán porque estamos en campaña electoral o no, pero finalmente le tira el corazón, hacerle un gesto a un grupo y a un conversatorio o a una exposición donde se hace apología a la violencia. ¿Qué es lo que es el MIR si no es apología a la violencia? Entonces, después no puede salir el presidente a decir que van a combatir la violencia y el crimen. No puede separar a unos violentos sí porque son buenos, porque tienen una causa, porque por último luchaban contra la dictadura, no tengo idea lo que querrá decir, y la otra violencia no, porque en realidad yo no tengo ninguna afinidad con ellos porque soy el crimen organizado, el tren de Aragua, el tren de no sé qué, entonces ellos no, pero los otros sí. Es muy similar a lo que ocurre en el sur cuando en general trataban de minimizar el impacto del terrorismo y la violencia en el sur, hablando de que es que había una causa. Bueno, no se puede decir, porque al final de cuentas los grupos terroristas o los grupos criminales o el pequeño delincuente, si quieren, no le cree al presidente. Pues ¿cómo le va a creer si se baja a saludar a esta charla y esta exposición del MIR que se llama cómo la experiencia del MIR puede iluminar las luchas populares y la lucha callejera y la resistencia? Es incompatible Sí, bueno, un es gobierno compatible. y un presidente que saluda esto o que aplaude esto y decir después salir muy serio y decir los vamos a perseguir. Bueno, ya sabemos quién es Eso no Boric. existe. Para él es compatible esta cuestión, totalmente. Pues si él cree en eso, y lo ha dicho, que las revoluciones no hay fuerza y la cuestión. Él es eso, rasca, pero es eso, un revolucionario, qué sé yo. Y es un hipócrita y un comediante que da un paso fuera de ese local donde están eh, velando los restos del MIR, el- y entonces dice que va a combatir la violencia. Bueno, ya sabemos a qué atenernos con Boris ya. Sí, ahí lo pusieron ustedes los chilenos. Yo digo ahora, estoy hablando en mi calidad de alienígena. Ahí lo pusieron ustedes votaron por él. Le hizo la comedia del hombre moderado que venía a hacer algunas reformas importantes, que vamos a... Y bueno, ahí lo tienen. Ese es Boric.
Es completamente compatible. Boric es un mirista de corazón. No le tocó ser mirista así de con carné, por así decirlo, porque no es de la generación. Pues ellos son los miristas, son de los años mediados de los 60. Estos gallos surgieron en la época del Claro. gobierno de Eduardo Frei, cuando estaba toda esa juventud que yo conocí. Yo era joven también en esa época, alguna vez fui joven. Todos descontentos con estos reformistas, tenemos que ir más allá, compañeros. Eran toda una manga de imbéciles, pero sin límite. Y creían en Cuba y escuchaban los discos de los discursos de Fidel. Bueno, todo esa, ahí nació el MIR en esa época, con el Miguel Enrique y su bigotito, su cigarrito. Y bueno, lo que le queda a Boris, que no pudo pertenecer a esa generación porque nació mucho después, es adorar a esos personajes que nos van a iluminar, ¿ah? Van a iluminar eso que llaman las luchas populares que yo no he visto en ninguna parte. ¿Tuviste alguna lucha popular para eso que llaman el estallido? ¿Cuál fue la lucha popular ahí? Yo vi unos patanes quemando y robando y vandalizando y destruyendo. Eso fue lo que vimos todos los chilenos. No vimos luchas. Yo no vi a doña Juanita por ninguna parte. Estaba fondeada en su casa rezando que no lo fueran, ni no fueran a quemar su vivienda. Ahí está, ahí está Boric, ahí está de cuerpo entero. No pudo, como dices tú, no pudo resistir el llamado a su corazoncito. Exacto. Ahora, otro ejemplo de lo mal llevada de la política de seguridad son estas situaciones que en Chile, yo siempre digo un momentito, como alguien no levanta un poquito la voz y dice, no, pero si esto no corresponde. Resulta que como la violencia y el crimen no se puede, no lo están controlando, la alcaldesa de Independencia, Carola Rivero, que es del Partido Socialista, consideró nada mejor, bueno, fue aprobada en votación en la comuna, pero consideró que nada mejor que establecer un toque de queda comercial para las barberías y las peluquerías que funcionan en el barrio de Independencia con horario de verano y de invierno. No, pues esto no es así nomás. El verano van a cerrar a las 11 de la noche. Entonces, algunos dirán, bueno, pero ¿qué importa? Se sabe que a lo mejor en esas barberías funciona el crimen o hacen más cosas que cortar la barba y el pelo de los hombres. Ese no es el punto acá. El punto acá es que esta no es la manera de combatir el crimen organizado o combatir la violencia en una comuna estableciendo límites y restricciones a el trabajo, la libertad de emprendimiento y por última instancia a las personas. O sea, para controlar el crimen organizado hay que poner un toque de queda. Es como lo del cierre del Teatro Caupolicán. ¿Se acuerdan? Como hubo Mm. una persona, un guardia herido y hay balaos afuera del Teatro Caupolicán, cerremos el Teatro Caupolicán. Esto es absurdo, es abusivo y yo insisto que el chileno tiene, nosotros los chilenos tenemos que aprender a defender el Estado de Derecho con nuestras libertades incorporadas. En Chile las autoridades creen que ejercen autoridad controlando e imponiendo toques de queda, limitaciones, restricciones, etcétera. Esto es muy parecido quizás a la época de la pandemia o también lo que uno escucha en la Araucanía, que en vez de tener las agallas o la voluntad política de ir a perseguir a la CAM o de ir a perseguir a todos los grupos terroristas que dicen reivindicar una causa que también hoy nadie entiende mucho, en vez de ir directo a la fuente, entonces pongamos estado de sitio, pongamos toque de queda, porque la gente en el fondo no sabe cómo realmente vivir en torno a ese crimen. Aquí está todo al revés, Fernando. El Estado es garante de las libertades de las personas. No es al revés. El Estado existe, las autoridades existen para que usted funcione en libertad, ya sea en la barbería, en la peluquería, o para salir a la hora que se le dé la gana, o para que usted decida a la hora que se le dé la gana cortarse el pelo o ir a cortarse la barba. Si adentro de la barbería funciona el crimen organizado, eso es otro cuento, pero la libertad de trabajo, de emprendimiento y la libertad de desplazamiento son intocables. Si la autoridad no está haciendo su trabajo, a mí me llama la atención que esto se vea como algo normal y a la vez, fíjate, esto siempre pasa, efecto dominó, algunos municipios están evaluando la medida para evitarlo. Bueno, mira, hay que cerrar el país, ¿ah? Aquí estamos con chicas. Hay que cerrar los teatros, hay que cerrar las barberías, hay que cerrar las calles, hay que cerrar el país. Tenemos que quedarnos encerrados como con el COVID para que el crimen organizado, no sepa, funcione más libremente con las calles despejadas, supongo. No creo que haya toque de queda para los delincuentes, ¿no? Los delincuentes funcionan a la hora que a ellos se les ocurre. Pero reina un nivel de imbecilidad que tiene que ver con esta generación baldada, además, pues yo no sé de dónde viene esa alcaldesa,
pero estoy seguro que más o menos viene de esta generación que no tienen realmente materia gris dentro del cráneo, aparentemente. Fuera de que creen en una serie de cosas en virtud de las cuales se atan ellos mismos las manos. Si todos sabemos por qué no van a perseguir a la CAM, son cómplices de la CAM, creen en la causa de la CAM, ¿cómo los van a ir a perseguir? Entonces hacen estas comedias, estado de excepción con unos milicos que están ahí puestos en un lugar mirando el cielo, cierran una calle, frases como esto de las calles sin violencia, luego el comité de no sé qué cosa que dices tú que anunció Monsalve, en eso se dan vuelta porque nada más pueden hacer, nada más quieren hacer. Entiendan lo que esto es un tema de voluntad. Aparte que son tontos, además no quieren. Es una generación revolucionaria, pues. Se educaron de esa manera, reclamando contra el papito, contra el profesor, contra el colegio, contra los estudios, contra la carga académica, contra la disciplina, contra las normas, contra los valores, contra las iglesias, contra todo. Ahora están en el poder, quieren hacer la revolución y se sienten camaradas de la CAM, camaradas de los delincuentes que entran por la frontera. Son camaradas también de Maduro, son camaradas de Diosdado Cabello, son camaradas de los clérigos de Irán, son camaradas de Jinping, del déspota de Corea del Norte. Están en todas, son camaradas de todo. ¡Viva la revolución! Y ahora, amigo, antes de continuar con Nicole viendo el panorama de este país, donde además esto es posible porque el resto de la gente es bastante cobarde en este país. Yo ya me convencí, lo cierto que mi madre decía, este es un país de Oye, cobardes. Un momentito, yo voy a ir estaba, a otro bloque, estimada Nicole. Nos queda 20 minutos nomás. Entrena Inglés, amigo, los está esperando con este curso fantástico que les va a permitir tener un control, un dominio, una expertise, como dicen los ciúticos, de la conversación en inglés. No se va a convertir en un catedrático shakespeariano, se va a convertir en una persona que puede conversar, hablar y entender lo que le hablan en cualquier parte del mundo en inglés, que es el idioma universal. Es el idioma de la ecumene, de la koiné. Ok, eso es griego. Sigo con Compre Oro. Oro y plata en Compre Oro para que usted tenga una reserva intocable, una póliza de seguro financiera, porque el oro y la plata son en sí mismo valor. No lo olviden nunca. Son valor. No son un título, no es una acción, no es un bono, es valor. Compreoro.com. Continúo con KM Millas, el lugar donde usted puede vender las millas que acumularon sus vuelos. Si no las va a usar pronto, vaya a kmmillas.cl y véndalas, pagan bien. Por último, usted decide si le parece bien o no el precio. Échese una miradita en kmmillas.cl. Y termino este bloque con edisur.cl, que tiene un montón de cosas, títulos de autores importantes en Compañía 1025 y también en su sitio web, en edisur.cl, tienen una tienda electrónica o digital, como dicen ahora, donde usted puede bajar textos en formato digital a su Kindle o a su tablet o a su computador PC, lo que sea. Edisur. Bueno, ¿qué más tenemos, Nicole? oye, hablemos un poco de las filtraciones famosas del WhatsApp de Hermosilla, en el caso de audio, ¿Ok? para eh, ir distinguiendo un poquito algunas cosas que son relevantes y otras que no. Ahora, el tema del caso audio, del caso Hermosilla, es muy similar al fondo, digamos, al financiamiento ilegal de los políticos, o al caso fundaciones o al caso audios, donde al final todos son entre amigos, cercanos, conocidos, reuniones, se mencionan entre ellos, etcétera. Pero ¿qué pasó el fin de semana en estas filtraciones? Hubo dos filtraciones, una es relevante y la otra es completamente irrelevante, pero que trataron de sacarle el jugo que no tenía. Y uno tiene que ver con la conversación del fiscal Guerra con Luis Hermosilla acerca de Evelyn Matei. Y resulta que en esa conversación, donde se habla de ella, la dejan al principio bien parada, porque la conversación de WhatsApp es, a mí me parece que es viva, me parece que es mejor que la DIN, dicen varias cosas. Pero después empiezan comentarios de hombres, empieza, la encuentro buena para esto, está rica, está buena moza, bueno, da lo mismo, no lo voy a repetir exactamente igual. Y resulta que el fiscal Guerra dice en algún minuto, me han dicho que ella habla muy bien de mí en las reuniones, es muy cercana a mí porque me dice querido fiscal, etc. Eso es todo lo del audio. Sale el diputado Manucheri y otros pidiendo
pidiendo a Matei que declare su relación con Guerra, desde el punto de vista de si ha manipulado sentencias judiciales o investigaciones. Y lo que uno puede revisar de lo que se filtró es completamente irrelevante en lo que respecta Eso. a la figura de Evelyn Matei. Bueno, Algunos se escandalizaron porque hablan desde un punto de vista sexual también de Matei. A mí me da lo mismo. Yo creo que si todos pudiéramos conocer las conversaciones íntimas de mujeres o de hombres o conversaciones a puerta cerrada, estaríamos todos escandalizados todo el rato, porque la gente suele decir muchas cosas. Y yo misma he estado presente en conversaciones, incluso de trabajo, donde la gente habla otras cosas. Bueno, si el mundo fuera transparente, como lo están siendo los audios de Hermosilla, no nos podríamos mirar en la cara. Esa es la realidad. Pero desde el punto de vista político o de la trama de corrupción, lo que se sabe ahí de Evelyn Matei es nada, es completamente irrelevante. Esto no tiene que ver con una defensa de Matei, tiene que ver con poner las cosas y bajar la pelota a lo que sí es relevante y no. Que acá sí hay otras cosas relevantes. Solo para terminar, Fernando, Manucheri, que tanto levantó la voz y otros, o que aclare la relación con un ex fiscal, que es en el caso de Manuel Guerra, pero resulta que actualmente yo les recuerdo que tenemos al fiscal nacional Ángel Valencia, es el padrino de un hijo de Álvaro Elizalde. Esa relación, y son compadres por lo demás, esa relación no les molesta, pero resulta que Evelyn Matei tiene que salir a aclarar una conversación entre Luis Hermosilla y el fiscal Guerra donde no dicen prácticamente nada relevante de ella y al contrario, hablan bien de ella después con connotación sexual, pero resulta que le pide aclarar y no le molesta que el actual fiscal nacional tenga una relación directa con Álvaro Elizalde, primera línea de los ministros de gobierno. bueno, pero mira, este Manucheri es conocido dentro de sus propias filas como un personaje ridículo, oportunista, que quiere estar en todas y anda haciendo denuncias de lo humano y lo divino. Y claro, le sirve como instrumento igual, porque el tipo no tiene límites, es una persona francamente deficitaria intelectualmente, digamos, anda empujando para mostrarse en primera plana. Y como dije yo hace tiempo, van a buscarle a la Evelyn Matei cualquier cosa. Esto no es nada, esto es un petit gouché, nomás un aperitivo de todo lo que pueden dispararle después a Evelyn Matei. Y mientras tanto, este Manu Churi, este personaje tan deficitario que anda en todas, anda desesperado en todas, a aparecer en todas, de lo cual se ríen y lo pelan en su propio partido para información de Manichuri, si es que ve este programa, lo pelan y se ríen de él por lo tonto que es y por lo oportunista y porque, ¿cómo se llama esa gente que se anda apareciendo por todos lados? ¿Cómo lo llaman? Bueno, pero van a molestar a Evelyn Matei, le van a sacar hasta conversaciones que ella no tiene nada que ver, o sea, la mencionan y tiene que explicar ella qué quiso decir estas personas. Es ridículo, pero ese es el tipo de cosas que hace Manu. ¿Cómo se llama? Manichuri, Manochuri o como sea. Es un Claro, personaje ya conocido en el ambiente político por lo tonto que es, pero lo usan, les sirve en este momento. Oye, dejemos que Manichuri diga esas huevadas, porque nos puede servir, va a molestar un poco a la Matei, le va a hacer perder como 4 votos quizás. Así que dejémoslo que hable tontera, después lo usaremos para otra cosa. No es necesario que lo usemos nosotros, se usa solo. Eso pasa con Manucheri. Yo ya había ahora, leído sobre él ya porque está metido en todas, están todas. Están todas, no, todas haciendo denuncias, ser denuncias de esto, investigadora. denuncias de lo otro. Bueno, está lleno de gente así, son parte de esta generación baldada, los Manuchuri, pues sí, si vienen nacieron con la cuarta parte del cerebro normal, no hasta gallo. El resto es una mazamorra. Ok, Pero sí como filtraciones importantes, ¿ah? Por eso yo quería ir equilibrando de las filtraciones importantes y no importantes. Tú sabes, Fernando, que en general suelo repetir el caso del financiamiento de políticos, porque fue un caso que se quedó ahí. Jorge Bermúdez, acuérdense, el Servicio de Impuestos Internos no hizo la pega, no se quería querellar, etcétera, pero en esta filtración, ahí uno va entendiendo por qué finalmente las instituciones en Chile no funcionan y por qué los casos de alta connotación pública con respecto al poder político, me refiero al poder de arriba, ¿no? De distintas instituciones en Chile, ¿por qué generalmente no se toca a nadie? Porque sí me parece grave la filtración que hubo en este mismo caso con el fiscal Guerra, una conversación con Luis Hermosilla con respecto al financiamiento ilegal
en relación a la arista Penta, donde en la conversación se daba a entender que se le estaba traspasando información de la investigación de fiscalía a Hermosilla, y además donde se habla con respecto a, bueno, hasta dónde va a llegar la investigación a la UDI. Bueno, todo esto no me sorprende, pero sí es grave. Y ahí sí ya hay elementos como para poder tirar un poquito más ahí la soga, tirarle un poquito más ahí esa puntita que se está sumando para poder ir entendiendo. No vamos a llegar a nada, ya ha pasado muchos años. ¿Por qué el tema que era transversal del financiamiento ilegal de la política terminó prácticamente con una persona, que es Jaime Orpiz, en la cárcel, y fue todo cayendo de a poquito, Entiendo. tal cual, con esto termino, va a pasar con fundaciones, Fernando? Y claro, por Porque supuesto. Fiscalía, tú no te has preguntado por qué lo del caso Audio ha avanzado rápido, rápido, y resulta que lo de fundaciones está prácticamente chantado. O sea, la diputada Pérez, que ya volvió a su militancia, no ha sido solicitada para desaforarla. Las investigaciones no avanzan, y producto de lo que se supo de Irina Caramanos con Pablo Larraín, el psicólogo y el director de esta Fundación Procultura, que es experta en todo, uno va entendiendo de por qué cambiaron al fiscal que estaba a cargo de la investigación de fundaciones, el fiscal de Aysén, y lo cambiaron al fiscal del norte con Patricio Cooper. Entonces, esos movimientos que muchas veces uno dice, los lee a la pasada, cambiaron al fiscal, es lo mismo que pasó con el financiamiento ilegal de la política. Fueron cambiando a los fiscales, no se quiere que se sepa y no va a pasar mucho más. Porque es transversal, pues. Están todos metidos. No se van a hacer el harakiri, tú comprenderás, pues. No. El que cae es porque simplemente no se puede ser salvado, porque ya la cosa, y por último, siempre es bueno que haya un chivo expiatorio, pero como colectivo, y estas cosas son colectivas, la corrupción es un fenómeno colectivo, no es alguien que le roba la chauchera a una vieja en el metro, es un fenómeno colectivo donde hay mucha gente involucrada por definición. Obviamente que no se van a suicidar, pues. Yo he dicho muchas veces que así funciona la cuestión y así funciona la cuestión. Y cuando hay limpieza es porque llega otro grupo que limpian o se creen superiores en estándar moral como se creían los genios del Frente Amplio, y luego están en las mismas. Así funciona el mundo. Nada de raro. Amigos, si usted tiene problemas legales normales, que no son penales, sino que son temas como, bueno, y complicados, pero no contemplados en el Código Penal, o sea, temas civiles, que son la mayoría, Salinas y Ojeda está a su disposición, es un bufete especialista en esos temas, con una muy buena tasa de éxitos legales, que está disponible para cualquier situación que usted esté sufriendo. Continúo con Lavo Club, la fábrica chilena de detergentes para la loza y para la ropa. Ambos son biodegradables, son hipoalergénicos, se los traen a la casa, se los reponen en la casa, una comodidad, y son muy buenos detergentes, se los doy firmado. Seguridadamerica.com, una empresa que atiende a otras empresas para que satisfagan la exigencia legal de que tengan un sistema de protección contra los hackers, contra los ataques informáticos, porque perjudican no solo a la empresa, sino que a mucha gente. Entonces, Seguridad América los asesora, revisa cómo está su defensa, si es que tiene alguna, dónde están los puntos débiles, le ofrece soluciones, entrena a su personal, tiene productos informáticos, a software de protección, todo el paquete completo en seguridadamerica.com. No espere que le quede la cagada, perdonen que sea tan científico en mis palabras, para tomar medidas. Continúo con SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería. Ingenieros que van a revisar la logística de su empresa, van a encontrar puntos deficitarios probablemente, le van a ofrecer una solución, le buscan el personal adecuado y su logística va a funcionar bien. No olvide que una empresa puede fracasar por ese lado. No supieron repartir los productos, se gastaba más de lo debido en el transporte, miles de cosas relacionadas con la logística. Y ya que estoy en esto, y antes que el programa se termine, para dejarle a Nicole tiempo para sus exposiciones, Urantiacos, creadores de software para empresas, para el procesamiento de datos, que es distinto en cada empresa o cada organización, muy distinto a lo que tiene que procesar una universidad, a lo que tiene que procesar una panadería, pero ellos producen un producto a la medida para que usted no tenga ningún problema, para que no haya ningún bug, como llaman los especialistas a los defectos del código que producen problemas. Fuera de eso tienen un montón de otros productos informáticos, diseño de sitios web, aplicaciones móviles, etc. Urantiacos.cl.
Y voy terminando con el corredor más rápido de todo el oeste, Ángel Hey, corredor inmobiliario, que vende todavía porque tiene métodos muy especiales, porque se encarga de pocas casas o departamentos y se concentra. Ellos creen en la teoría mía que no hay que mascar chicle y caminar al mismo tiempo. No, señor. Una cosa por vez. Ellos hacen una cosa por vez y la hacen bien. Así tiene que ser. Y termino con Remodeling, la empresa de remodelación o remodelamiento o remodelaje, no sé cómo decirlo, de pisos, muros, muebles de cocina, todo lo que usted quiera remodelar y cambiar en su casa. Tienen arquitectos, pintores, mueblistas, etcétera. Y lo más importante, es una empresa que está ahí, que responde, que da garantía. No es el maestro Chasquilla que se volatiliza en la nada una vez que dejó la crema. Ya. Y ahora, Madame, Sí, solo para terminar el tema que estábamos conversando antes de las menciones, Fernando, ¿qué es lo que es el caso Fundaciones sino un caso de financiamiento ilegal de la política 2.0? Es lo mismo y está pasando lo mismo. Es decir, cambio de fiscal, investigaciones que están prácticamente chantadas. Tú dices un chivo expiatorio, claro. Andrade y Contreras, que a nadie le importa mucho, ¿no es cierto? Democracia Viva, al lado de lo que es Procultura, es nada en la trama de este financiamiento ilegal de sus camaradas y de estas fundaciones. ¿Qué pasa con el Horizonte Ciudadano de Michelle Bachelet, que no solamente recibió millones, miles de millones de gobernadores, incluido el gobernador Orrego también, pero de otros del sur en general, todos muy agradecidos porque fue Michelle Bachelet en su reforma la que puso a los gobernadores con un cargo. Acuérdense que fue parte de la reforma de Michelle Bachelet, que había que descentralizar Chile, entonces levantemos nuevos cargos a gobernadores regionales, sin eliminar al intendente, sin eliminar al representante, pero se llama el delegado presidencial. Entonces, el caso Fundaciones, donde hoy el presidente Boric aprovecha el caso Audio para decir que acá no hay ciudadanos de primera y segunda categoría, entonces tienen que investigar a Hermosilla y todo, y que caiga quien caiga, claro. Pero ¿qué pasa con el caso Fundaciones? Que lo atañe directamente a él porque el Frente Amplio, claro, no está en la trama Penta, ni en la trama quizás del pasado de Hermosilla, porque ellos no estaban activamente en la política. Pero el caso Fundaciones es un caso ilegal de financiamiento de ellos, de sus políticos, de su gente y de sus fundaciones. Entonces, chantado. Es lo mismo, está pasando exactamente lo mismo con otro fiscal nacional, con otros fiscales, con otros gobernantes, pero es exactamente lo mismo. sí, pues vamos a tener que fumigar, oye. Sí, la verdad. Vamos a tener que fumigar, pero con un fleet de amplio espectro. Pero vamos a ver, porque aquí vamos, estamos. ¿Cuándo son las elecciones en octubre? Pues se me olvidó. 27, El 28, 2 días, 27. acuérdate que necesitamos 2 días y ilegal, renunciamos, es feriado irrenunciable. No vaya a funcionar el comercio. Vamos a ver qué pasa, porque como dije ayer, el 53% de la gente, según una encuesta CEP, no tiene claro por quién va a votar. O sea, cuando uno ve que en un país, más de la mitad de la población cree todavía que esta es una elección en que hay que ver a quién te gusta más de todos los tontones que aparecen en fotitos, los papeles que te tiran debajo de la puerta. Creen eso. Entonces uno empieza a sospechar de que puede pasar cualquier cosa aquí, pues. Y el día de mañana la señora Bachelet, que ha sido la madre votiva de tantas desgracias de este país, capaz que la reelijan. Claro, porque tenemos un 53% de gente que todavía cree que este es un tema de elegir a Chana o a Juana como alcalde, o a Pedro o a Julio, cuando se trata de derrotar a la izquierda. Ese es el tema con quien sea, con el candidato que sea que tenga más posibilidad. Como no lo entiende más de la mitad de la población, yo estoy empezando a considerar que en una de esas, Madame Bachelet, la abuelita de Chile ahora, que causó tantas desgracias, que abrió las compuertas de la inmigración masiva, que sembró la semilla de muchos desastres económicos, por ejemplo, de educación. En todo estuvo presente Madame Bachelet, pero la pueden reelegir este país. O Te sea, doy otro dato. y eso, yo digo bueno, no sé, eh, ¿a quién perjudica eso? No a mí ni a ti. Nosotros salimos adelante de una forma o de otra. Los más perjudicados son precisamente ese pueblo al cual tanto
dirige sus pensamientos y sus sentimientos. Ese pueblo que es el que gana menos, que es el que está más abajo en la pirámide social, que es el que sufre los asaltos en las poblaciones, que es el que se queda sin pega, que es el que no tiene plata para pagar la cuenta, esos son los que sufren y esos capaz que elijan de nuevo a Madame Bachelet para que siga destruyendo este país y lo siga destruyendo a ellos. Esa cifra, te digo, me dejó un poco atónito, a pesar de que soy un hombre bien realista, pero no creí que fuera tal la cantidad de gente que no es capaz de usar la cesera para darse cuenta de lo que está en juego en este país. Sí, pues yo te voy a dar más datos de esta elección. Es que es una elección confusa. ¿Eh? Yo acá, Igual, no es eh, tan confusa, sí es clarísima. no, en ese sentido, pero desde el punto de vista de un sistema político que nadie quiere reformar, acuérdense que Gabriel Boric dijo, vamos a reformar el sistema político. Sí, Es una elección complicada porque hay demasiados candidatos a demasiados cargos y esto es producto de esa reforma, la reforma de Michelle Bachelet del sistema político. Y este sistema no ayuda, más encima con las filtraciones entre el caso Audio, el caso Morcilla, fundaciones, no hay una concentración de elecciones que viene y eso al final favorece a los incumbentes, a los alcaldes que están, a los gobernadores que están, etcétera. Pero mira los datos de la encuesta CEP. Bien interesante. 14% dice que va a votar por candidatos del oficialismo, esto de la sí, izquierda. 13% dice que va a votar por la oposición. ¿Qué es lo que podemos decir de esto? Ah, perdón. Y además, para poder hacer el análisis, les agrego que un 54% en esta misma encuesta CEP dice que rechaza al gobierno de Gabriel Boric o la forma en que conduce el gobierno. Es decir, uno de cada cuatro electores, solo uno de cada cuatro electores, ese rechazo que tiene con el gobierno Gabriel Boric lo traspasa a un voto a la oposición. El resto no está capitalizando el rechazo al gobierno Gabriel Boric. La mayoría de la gente hoy en estas encuestas se está inclinando por independientes, donde está la trampa, porque esos independientes, como lo no hemos son. dicho acá, van o fuera de pacto o en el pacto, pero nunca son tan independientes, ¿cierto? Entonces, al final de cuentas, hay una, hay un enredo, me parece, producto del sistema político, que además los candidatos se pueden revestir o vestir o presentar de una manera que no lo son, y eso tiene a las personas, uno, confundidas y dos, la oposición no está capitalizando los problemas de este gobierno y lo está haciendo Bueno, eso muy... ya Las sabemos que, votaciones, ya, con la sa- encuesta por lo menos capitalizando. ya sabemos que la oposición es una calamidad en todos los sentidos. Pero la gente tiene que hacer un poquito la pega. O sea, por favor, qué flojera. Si no es necesario, no es tan difícil, ¿eh? Yo voy a votar y seguramente en Ñuñoa. Y seguramente hay una lista también confusa y montones de cosas, por supuesto, como todos los chilenos voy a enfrentar listas. Bueno, me toma 5 minutos, llegado el caso, si usted no tiene idea exactamente quién es quién, ver quién es el del partido, de un partido de oposición. Punto. Usted verá. ¿Y cuál de ellos tiene más chance? No es tan difícil. Yo creo que es como sumar 2 más 2. Yo sé por quién voy a votar de candidato para alcalde y de los otros no tengo los nombres, pero llegado el momento, cuando llegue 2 o 3 días antes, voy a ver, ya, este es de este partido de oposición, este también, claramente, este tiene más chance, voy a votar, pero este. No voy a mirarle ni las caras, no me interesa. Cero. Entonces, un poquito de trabajo, por favor. O sea, además de hueones, somos flojos, pareciera ser los chilenos, ¿ah? No, o sea, no somos capaces, nos tienen que dar la cosa hecha ya, ¿ah? La naranja pelada. Señores, lo digo por los que pueden estar viendo este programa que están confusos, como dices tú. Hagan la pega. Po. Si, aquí nos estamos jugando el país. O quieren otra vez a la izquierda otros 4 años más gobernando desde los municipios hasta arriba. Péguense al cachofazo lo que está en juego, hombre, por Dios. Son ustedes los primeros que van a ser perjudicados con estos gobiernos de izquierda. Entiéndanlo. Si no lo entienden, bueno, cada país tiene el gobierno que se merece, decía mi madre, ¿no? Mi madre la cito mucho porque era muy sabia en estas cuestiones. Si un país elige a una calamidad, se joden. En Argentina estuvieron eligiendo por años a los periodistas, mira cómo están ahora. A la hora 25 vienen a elegir a Milei, que quién sabe si va a lograr operar a Argentina. Bueno, no sé.
Estimada amiga, hemos llegado al final del programa. Eh, Piensen los estimados amigos bien, revisen las listas, hagan esta consideración. Aquí se trata de rotar a la izquierda, no de elegir una cara bonita o alguien que dice, yo siempre he querido a esta columna, yo siempre he sido de Ñuñoína o de Providencia. No, no crean esas tonterías. Simplemente vean de qué partido pertenece y si tienen dudas, vean en Google el historial, porque hay algunos independientes que usted cacha al tiro que nunca fueron independientes. Ponga el nombre de Juan Pérez, independiente, vea, puta, tiene carnet, el Partido Comunista, estuvo en la... Bueno, cachen ahí, pues sí, es muy simple, es súper sencillo, hasta un niño lo puede hacer. Ya, estimado amigo, se acabó el programa de hoy, mañana seguiré solito y el jueves estaremos nuevamente iba a decir Michelle Bachelet, perdón, no, con Nicole Rodríguez. Ya, amigos, sería todo por hoy.